Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la cuarta clase del curso de utilización del Astrolabio Universal de Ali ibn Khalaf. Hoy voy a empezar para aprovechar para mostrarles este gigantesco libro, que es la única edición que se hizo de los libros del saber de Alfonso el Sabio. Yo soy el orgulloso poseedor del tomo tercero, de la única edición que se hizo por Manuel Rico y Sinovas en 1864. Son 5 tomos de este tamaño gigantesco que pueden ver aquí. Esta es mi mano para que se den una idea de lo grande que es. Mis astrolabios quedan chicos en comparación. Entonces vamos a pasar ya al libro de la lámina universal. Donde les quería mostrar las ilustraciones. Todavía está intonso, como se ve, nunca lo abrí, nunca lo corté, no, posiblemente nunca lo haga porque lo tengo en PDF, no tiene sentido andar recortando un libro físico. Pero bueno, estas son las ilustraciones de las láminas alfonsíes. Voy a colocar la cámara para que se vea un poco mejor. Me conviene más mover la mesa. Ahí, y podemos darle un poco más de zoom. Ahí. Bueno, espero que hayamos conservado el foco y todo lo demás. Bueno, entonces, esta es la primera lámina, que son reconstrucciones modernas del siglo XIX, de las ilustraciones originales de los manuscritos de los libros del saber, que hay, no sé, creo que hay 2 o 3. Creo que el más completo es el de la Universidad Complutense, o el manuscrito Complutense, no sé si se llama así. Y acá ya se puede notar lo que yo le comentaba la vez anterior, de que dice Capricornio del lado izquierdo, que fue el error que corrigieron Emilia Calvo y Roser Puig en su trabajo, que por suerte lo leí antes de hacerme yo el astrolabio. Pero bueno, salvo por eso, por lo demás es idéntico y yo lo mantuve todo lo que pude, bueno, excepto porque no tiene el agujero central. Entonces les voy a mostrar superpuesto mi astrolabio para que vean si me salió parecido o no. Ahí. Tiene hasta el mismo tamaño. Hasta le podría poner el piolín así de la misma manera. Tiene hasta el mismo tamaño. Entonces, esta era la primera de las láminas. Esta es la que ilustra el dorso. Acá me aparté bastante, como yo les conté. Ven que en este diseño hay 2 cosas en que difiere mi astrolabio del dibujo. Uno es que en el ecuatorio no es excéntrico, ¿sí? No hay esa separación que yo les contaba, y ya se las voy a mostrar cuando coloque mi instrumento encima. No está ese hueco que había más o menos por acá. ¿Cómo funcionaba si no es excéntrico? Bueno, sacaban de una tabla qué día y a qué hora entraba el sol en cada grado, y con eso se iban haciendo las marquitas. Es otra manera posible de hacer lo mismo. Es más, esto de utilizar una tabla para hacer el astrolabio, yo diría que esto es más árabe que utilizar la excéntrica. A los árabes les encantaba hacer tablas de todo. Entonces, digamos, esto para mí daría como más influencia árabe que lo que terminé haciendo yo. A pesar de que lo terminé haciendo excéntrico, porque Ali ibn Khalaf decía que era excéntrico. Y lo otro que cambié fueron las cajas de sombras, que acá tenía 2 y en los 2 cuadrantes superiores, y Ali ibn Khalaf decía que había solamente una en el inferior. Pero fuera de esos detalles, se parece bastante. Lo hice lo más parecido posible. Lo hice en 2 colores, esto nunca lo mencioné porque yo lo quería hacer todo en dorado y no me alcanzó el material. Me habían regalado 1/3 de placa. En esa época yo no conseguía material dorado, no sé por qué.
y ¿cómo se llama? Alguien me regaló un tercio de placa que no fue de la mejor calidad, era bastante mala, pero como me la regalaron, bueno, ya está, hubo que usarla. Así que bueno, lo hice así en 2 colores, pero esto no es muy realista, así que yo prefiero de ahora en más hacerlo solamente todo en dorado, que es más parecido a los instrumentos originales de latón. Pero después por lo demás mantuve hasta la decoración, lo mantuve todo lo más parecido posible. La siguiente lámina es la red, donde se ve lo que yo digo, el diseño, el trazado en forma de pastafrola, y donde yo traté de imitarlo todo lo mejor posible. El parecido del tamaño es totalmente casual, yo no había visto nunca el libro, mejor dicho sí, lo había leído hacía muchos años en la Biblioteca Nacional, pero no tenía el dato de qué tamaño tenía. El tamaño de esto me salió así por casualidad, lo hice porque es el tamaño más o menos lógico de un astrolabio grande. Salvo hay más grandes, pero ya tirando a gigantescos, que eran los menos comunes. Hasta 20, 25 centímetros era el tamaño normal de un astrolabio, porque si no pesaba demasiado. Y entonces, bueno, ven que los punteros de las estrellas difieren bastante. Primero porque aunque estas estrellas estuvieran bien colocadas, las originales, se habrían movido por la precesión en tantos años, desde el siglo XIII hasta ahora. Y aparte porque realmente creo yo, no sé si alguien lo habrá analizado, creo yo que estas estrellas no corresponden a nada. No están marcados, no tienen los nombres. Esto para mí que fue un diseño sí que tiró así nomás el dibujante. Los otros manuscritos tienen diseños bastante diferentes y más convencionales. Me gustó, así que mantuve el estilo general y coloqué las estrellas donde mejor pude. Lo mismo que la elección de las estrellas. Yo había preparado una selección inicial de, creo que son 46 o 47 estrellas navegacionales, las 47 estrellas que se usan para la navegación astronómica, que se usaban para la navegación astronómica antes del GPS, y había hecho una selección de poner me acuerdo si eran 2 o 3 en cada octante de la esfera. Después cuando leí ¿cómo se llama? La descripción que hace Ali Ibn Khalaf, vi que él nombraba 11 de las estrellas que estaban en su astrolabio, así que me aseguré de ponerlas, a pesar de que originalmente yo no pensaba, por ejemplo, poner Rigel y Betelgeuse, las 2 estrellas, porque las 2 están en la misma zona, son de la misma constelación de Orión y están en la misma zona de la esfera. Con poner una en teoría alcanzaría, pero bueno, como lo mismo que Procyon, que está también muy cerquita. Pero bueno, como el hombre las puso, yo también las puse y bueno, y completé, además de las 11 que tenía, no me acuerdo, no sé cuántas estrellas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y podría haber puesto más. Así que completé las 6 restantes de mi selección original, buscando estrellas que fueran brillantes, que tuviesen algún un significado, o sea, estrellas que tengan nombre propio y que estén en lugares más o menos apropiados para poder colocar estos punteros en forma de frutos estilizados que tiene. Y esto es todo por este instrumento. Acá comienzan ya las instrucciones para la fabricación, hechos por Rabbi Itzhak, o sea, por el rabino Itzhak Ben Sid, que era rabino de Toledo y era un gran erudito, alguien que obviamente sabía hebreo, sabía árabe, y que fue el que escribió todas estas instrucciones de fabricación, y después ya vienen el libro de utilización escrito por Ali Ibn Khalaf. La única traducción, lo único que resta de ese libro que se perdió. Y yo quería mostrarles, a ver que no le puse señalador, a ver si encuentro. Ahora lo voy a buscar. Acá está. La Safea de Azarquiel. A ver si no empezó antes. No. Esta es la parte de la fabricación. Estas son las salidadas que tiene atrás. Tiene un horizonte, una tira horizontal que es el horizonte,
y una tira vertical. Nunca aprendí a usar la zafia de Sarkiel, esto lo tengo pendiente. Y acá comienzan las láminas. Esto, que cuando me toque hacerlo lo haré lo más parecido posible a esto también. Así me queda una pequeña colección de instrumentos alfonsíes. Esta es la zafia de Sarkiel, la segunda, la que se supone hizo después de que Ali ibn Khalaf hizo la suya, si es que no entendí mal la cronología. Como ven, tiene superpuestos los dos juegos de coordenadas, lo cual es bastante incómodo. Es más fácil hacerlo en papel con tinta de dos colores distintos, incluso lo dice el libro de Sarkiel, sugiere hacerlo de papel, que es más fácil de leer y más fácil de usar, que hacerlo grabado en latón, donde todas las líneas van a ser iguales. Pero tiene superpuestos los dos sistemas de coordenadas, que es lo que hace Ibn Khalaf con este sistema y, vamos a poner del lado de acá, y este otro sistema, ¿sí? Esto es esto de acá, lo que usamos en la clase anterior para convertir de coordenadas eclípticas a ecuatoriales. Bueno, la zafia de Sarkiel también tiene lo mismo y se utiliza para la misma cosa. Y tiene del lado de atrás, donde ahí innovó bastante a Sarkiel, esta otra proyección, que es la que yo les comentaba, que era la proyección ortográfica, ¿sí? Era proyectar la esfera, imagínense una esferita colocada acá arriba, e iluminarla desde arriba, desde el infinito, como si tuviera al sol y que caiga su sombra. Y da esta proyección, que es más convencional, más intuitiva y posiblemente hasta cierto punto también sea más fácil de usar. No sé todavía cómo se usa la zafia esta, pero creo que acá tiene esto dividido las horas en 24, o sea que es más o menos se entiende cómo se usaría. Se usa casi como la de Ibn Khalaf, solo que bueno, las cosas se leen de otra manera. Y tiene este redondelito que nunca lo estudié tampoco, que se usaba en un dispositivo muy ingenioso para calcular el paralaje lunar, así que se podían tomar observaciones de la luna y usar esto para saber cuál sería la posición geocéntrica de la luna, o sea, dónde estaría la luna en ascensión recta y declinación, si lo viéramos desde el centro de la Tierra, que es lo que necesitamos para hacer tablas o para poder transportar ese dato a otro lugar de la Tierra, porque la luna, no sé si lo saben, siempre digo que la Tierra es muy pequeñita, que hacemos cuenta que no existe, que es un punto, etc. Pero con respecto a la luna no es pequeña, ¿sí? Es muy grande. Y ver la luna desde un extremo de la Tierra y verla desde el otro, se ve en lugares distintos del cielo. Creo que lo máximo que se puede llegar a ver es a 4 diámetros lunares de distancia uno de otro, o más, no sé. Son 57 minutos de paralaje, o sea, entre el centro de la Tierra y un punto en la superficie, la diferencia de posición de la luna es de casi 1 grado. Así que justamente este circulito servía para eso, para calcular rápidamente el paralaje lunar. Tengo que un día que estudiarlo, leerlo y hacérmelo y en fin, esto es todo. Después lo que sigue en este libro son cuadrantes y otros instrumentos que no vienen al caso ahora. Así que bueno, esto es lo que yo les quería mostrar. Les quería mostrar el libro y los dibujos originales, y esto también de la zafia de Sarkiel, que es un instrumento muy relacionado porque no se sabe si lo hicieron compitiendo unos con otros posiblemente. Así que ahora sí vamos a empezar con la clase de hoy propiamente dicha. Y quería comenzar la clase corrigiendo un error tontísimo que cometí la vez pasada, que fue, hablando de las estrellas que estaban del lado de adelante, o sea, donde está el punto libre, o sea, el lado otoñal de la esfera, y las que estaban del lado de atrás, que se acuerdan que estaban señaladas con una letra A, las vernales, las verenales, como decía el libro, las que están del lado de atrás, las que están del lado donde está el punto Aries, y con una F, las autunales, las otoñales, las que están del lado que contiene el punto Libra. Y entonces puse
el astrolabio así para hablar, creo que de Rigil Kentaurus, y se me dio por hablar de Capella y andar midiendo su longitud, y dar el dato y el número de esta manera. Capella tiene una S adelante, dice Capella SA, y entonces no se la puede tomar como que está con el instrumento en esta posición. Es del hemisferio norte esa estrella, hay que ponerla así, con el demostrador en lo que sería el polo norte de la eclíptica, en este caso, porque acuérdense que lo que está atrás es la eclíptica. De ahora, por el momento, de la parte ecuatorial ni nos vamos a molestar, nos interesan solamente las estrellas. Entonces, ahora sí, Capella está acá, y vamos a ver cuál sería su longitud. Empezamos por ver a qué distancia está, a cuántos grados está de este extremo. ¿Sí? ¿Este extremo qué es? Este punto de la eclíptica, que recordemos que es un círculo que corre por acá encima y la otra mitad corre por debajo. Si esto es el punto Libra, acá arriba, y esto es el Capricornio, como les había mostrado, este es el trópico de Cáncer, ¿sí? El punto solsticial de junio, que es verano del hemisferio norte e invierno del hemisferio sur. Entonces, ¿qué longitud tiene Cáncer? Bueno, Aries arranca, digamos, ahora hagamos de cuenta que he girado todo para arriba, ¿sí? Y que estamos viendo la esfera desde arriba. Bueno, siempre la estamos viendo desde arriba, porque imaginemos ahora que tenemos el punto Aries en la parte de atrás, el punto Libra adelante, ¿sí? Imaginemos que esto lo giramos 90 grados. Entonces, si la cuenta de la longitud comienza con Aries, Cáncer son 90 grados, Libra son 180 y Capricornio son 270. Así que esas son nuestras primeras coordenadas para situarnos. Entonces, ahora sí, sabemos que este punto, que es Cáncer, tiene una longitud de 90 grados, así que Capella, que tiene una A al final, no la de Capella, la de las letras que las acompañan, SA, la S de que es hemisferio norte, y la A de que está del lado vernal, quiere decir que está de la otra mitad de la esfera. Va a tener una longitud de menos de 90. Así que estos grados que yo mida del bordecito hasta la estrella, hay que restárselos a 90 para obtener su longitud. Y esta es la forma correcta de operar con esta estrella. Bueno, ¿a qué distancia está? Perdón, me acabo de dar un cabezazo a la cámara. ¿A qué distancia está? Estos son 5 grados, estos serían 10, están como quien dice... acá siempre hay que trabajar por estima, es bastante complicado. 7 grados, ponele que sean 7 grados. Entonces está a 7 grados de Cáncer, que son 90 grados. Entonces hay que hacer 90 menos 7, 83. Y entonces anoto longitud igual 83 grados, y después vamos a ir al Stellarium o algún programita similar a ver si acertamos o no, o si me sigo equivocando, que no es nada imposible. Ya que estamos en el hemisferio norte, hagamos lo mismo para una estrella que está del otro lado, del lado otoñal, que es Regulus. Ahí está claramente Regulus SF, no sé, espero que se alcance a leer. Podríamos darle un poco más de zoom a esto. Espero no echar a perder el foco. Sí, vamos a cambiar de... Ahí le di un poco más de zoom para que se vea mejor. Regulus, que tiene dice Regulus SF y tiene un puntero que apunta aquí. Ven que Regulus está prácticamente sobre la eclíptica, que es esta línea para la red de coordenadas superior, para la mitad esta de la red donde están las estrellas. Esto es la eclíptica, se los había dicho. Y Regulus, ven que está pegadísima a la eclíptica. Es la estrella que más pegada está. Por eso tuvo una importancia muy grande en las viejas épocas, en que con un método muy dificultoso, usando el astrolabio, que es el instrumento que yo les dije
el instrumento corpóreo, la versión en 3 dimensiones de esto, el astrolabio de Ptolomeo, se medía la distancia entre el Sol justo antes de ponerse y la Luna, y después una vez que se ponía el Sol se medía la distancia entre la Luna y Regulus. Y de esa manera se sabía, o se calculaba, la distancia angular entre Regulus y el Sol, y sabiendo qué punto de la eclíptica estaba el Sol, se adivinaba como mejor se podía el punto en el que estaba Regulus, y ese era el gran dato observable de la precesión de los equinoccios. Ese era el cálculo que había, la observación que había que hacer para saber en qué exacto grado en qué exacto punto del cielo estaba el Sol, ¿sí? Porque no se pueden ver las estrellas alrededor, salvo que sea eclipse total. Y cuando ocurre un eclipse tenés 2 minutos para hacer la observación, que es imposible. Entonces, había que hacerlo de esta manera complicada utilizando Regulus que estaba en la eclíptica. Así que bueno, quitando ese detalle histórico, vamos a ver cuál sería la longitud de Regulus. Regulus está más cerca del punto Aries. Acuérdense que sobre este eje están los puntos Aries y Libra, Aries de abajo y Libra de arriba. Está más cerca del punto Aries, del punto equinoccial, que de Cáncer. Así que lo podríamos contar desde 0, que es Aries, para acá directamente. Perdón, estoy diciéndolo mal. Regulus tiene una F, ¿sí? Así que está del lado de arriba de la esfera. Está del lado otoñal. Así que lo que tengo que hacer es contar desde Libra, que son la longitud de Libra, que son 180 grados, y restar esta distancia que voy a medir ahora. Y que son 10 grados, 20 grados, 30 grados, y ven que justamente acá donde está esta línea punteada es el límite entre Aries y Tauro, y es muy poquito más, 31 grados, 32, ponele que sean 32, así que son 180 grados menos 32, o sea, 148 grados. Estoy pensando que lo divido de la manera más complicada, vamos a verlo de la más fácil, vamos sumando. Sabemos que el punto Cáncer, que está aquí, son, habíamos dicho, 90 grados. Así que sabiendo que cada división son 5, es 90, 100, 110, 120, 130, 140, 145 y bueno, y ahí serían los 148, ¿sí? Lo que le falta, los dos que le faltan para llegar a esto que sería 150. De las dos maneras da lo mismo, ¿sí? Entonces de esta manera se obtiene la longitud, en este caso estoy haciéndolo de una estrella, pero el día de mañana, o sea, literalmente el día de mañana, lo vamos a hacer en los ejercicios que les voy a ir dando, lo vamos a hacer con el Sol, que también puede estar en cualquier lugar, no en cualquier lugar del cielo, ¿no? Se va a mantener siempre dentro de la eclíptica y dentro de lo... rigurosamente dentro de la eclíptica se va a mantener. Pero en cuanto a longitud sí va a variar. Entonces, por eso estoy haciendo esto para mostrar un caso de cada ejemplo y que vean cómo es. Ahora que hicimos Regulus, podríamos hacer Betelgeuse. Betelgeuse dice CA, así que tengo que dar vuelta a la red para abajo porque es hemisferio sur, tiene una sede que comienza de que está en el hemisferio sur, y ahora vamos a cambiar esto ahí, esto ahí está bien puesto. ¿Y dónde nos quedó Betelgeuse ahora? Acá. CA, ¿sí? Hemisferio sur y lado autunal, o sea, está del lado de atrás. Por lo tanto, lo vamos a contar desde el Cáncer, de vuelta restando. Y esto también son poquitos grados. La verdad que no elegí las estrellas de manera muy inteligente. Podría haber elegido otras que sean un poco más variadas. Van a ser 90 grados menos esta cantidad que yo diría que son 2 grados. Así que van a ser 88 grados. Y ahora le toca el turno a la última estrella de las 4 que yo elegí, que es Rigil Kentaurus, que tiene una C y una F, así que es hemisferio sur, sur de la eclíptica, y la F, que quiere decir que está en estado otoñal, o sea, del lado de arriba de la esfera.
Fíjense que yo digo muchas veces sur de la eclíptica. Cuando hablaba de Sirio yo decía, no sé si Sirio está al sur de la eclíptica. No es lo mismo estar al sur del Ecuador que al sur de la eclíptica. Imaginemos que si esto es la eclíptica, e imaginemos que esto fuese el Ecuador, no interesa, ¿sí? En realidad, qué es lo que estoy representando. El asunto es que una estrella puede estar al sur de la eclíptica, pero al norte del Ecuador, ¿sí? Y viceversa, o sea, no es algo que uno dice, ah, tal estrella yo sé que es austral, entonces está al sur de la eclíptica. Puede que sea ligeramente austral, mientras sea menos de 23 grados y medio, puede que esté al sur del Ecuador, pero al norte de la eclíptica. Ahora, si yo sé que su latitud es de más de 23 grados y medio, ahí nunca va a poder pasar eso. Así que no es algo automático. Habíamos dicho Rigel Kentaurus, entonces está del lado de arriba, porque tiene una F, así que está del lado de arriba. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Y puedo contar desde los 180 de Libra para adelante o de los 270 de Capricornio para atrás. Vamos a contar para adelante, que es más cómodo. 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240 y casi nos podríamos quedar ahí, 240 grados. Creo que esta fue la cuenta que yo hice en la clase anterior y como un tonto dije 140 porque sumé dos cosas y terminé haciéndolo mal. Eso yo lo corregí en los comentarios del video, pero ahora lo corrijo acá en persona. 240 grados de longitud Rigel Kentaurus. Y ya que estamos, como es la última de este pequeño ejercicio, vamos a calcular también su latitud, o sea, la elevación o depresión con respecto al plano de la eclíptica, que es igual de fácil. En este caso incluso es más fácil porque acá no hay que andar teniendo en cuenta si la estrella está del lado de arriba o del lado de abajo. Ese dato no interesa en lo más mínimo, simplemente cuántos grados hay desde acá hasta acá, donde está la estrella, desde la eclíptica hasta donde está la estrella. Entonces hay 10, 20, 30, a ver si estoy contando bien, 10, 20, 30, 40 y ¿cómo estoy yo con los cabezazos a la cámara? Estamos a la orden del día. 42 grados, entonces sería latitud 42 grados sur o menos 42. Entonces acá tenemos nuestro tanteador, Capella, Regulus, Betelgeuse y Rigel Kentaurus. Y ahora vamos a consultar al Stellarium o algún programita similar para ver cómo nos fue. Así que esta vez, como tuve una mala experiencia antes con el Stellarium, para capturar vamos directamente a nuestro amigo el Sky Safari. Ahí ya tenemos puesta Capella, acaba de salir, así que por ahí en un ratito me la voy a observar, una estrella que me gusta mucho siempre. Doy clic en el botoncito de info, ahí está Capella, Alfa Auriga, la estrella de la cabra, la estrella del pastor, todos sus diferentes nombres, coordenadas celestes. ¿Qué estamos buscando? Longitud eclíptica, 82 grados, 8 minutos. Espero que se llegue a ver. Y yo dije, perdón, sí, 82 grados, 8 minutos, y yo dije 83. Así que estamos bien. Esta es la precisión que se puede esperar de este aparato. Vamos a buscar Regulus ahora. Regulus. Otros nombres, Basilicus, que no lo conocía, y Calv. Alfa Leonis, ¿sí? El corazón del león. También Cor Leonis, tiene 500 nombres. Coordenadas celestes. Longitud eclíptica 150 grados, 7 minutos. Yo dije 148. Bueno, le erramos por bastante. Está feo errarle por 2 grados, pero por lo menos estamos, como dicen los yankees, en el campo en la cancha correcta, en el campo de juego correcta.
No, por lo menos no nos equivocamos de cancha. La que sigue es Betelgeuse. Betelgeuse Alpha Orionis. Vamos a ponerlo ahí para que se lea, ¿no? Longitud eclíptica 89 grados 2 minutos y yo dije 88. Está bien, está dentro de lo razonable. Y por último, Rigel Kentaurus. Que es Alpha Centauri, ¿no? Tolimán o Rigel Kentaurus o Alpha Centauri. Coordenadas celestes, longitud eclíptica 239 grados 46 minutos. Yo dije 240. Bien. Creo que es la que más nos acercamos. Bueno, también ayuda que es la que más se acerca a un número redondo. Y a ver, latitud, que yo dije 42 grados 35 minutos, menos 42 grados 35 minutos, y yo dije menos 42. Bien, ven que esto funciona. Esto es lo que yo quería hacer para espiar el error grosero que cometí la vez pasada, y poder, mostrar unos cuantos casos de cómo se leen latitudes y longitudes. Ahora vamos a ir con el siguiente ejemplo. Para nuestro siguiente ejemplo vamos a volver a trabajar con el Sol, y como ya les mostré el otro día en qué posición estaba el Sol el 8 de febrero a la noche, o sea, tirando ya 9, y como han pasado muy poco tiempo, creo que 2 días desde ese momento, con lo cual revelo como de costumbre que no sé en qué día vivo, típico de mí. Vamos a irnos a otra fecha, así hacemos el ejercicio de manera un poco diferente. Vamos a ir a mi cumpleaños, 23 de mayo. Entonces, nos fijamos acá en el ecuatorio, marzo, que es donde está Aries, sí, marzo, abril, mayo. Este es mayo. Entonces ponemos la alidada en el 23 con todo cuidado. Acá hay toda una serie de medidas especiales que habría que tomar para hacer esta lectura con toda la precisión posible, que no está de más, pero no tengo tiempo de darlo. Yo lo di en el curso de astrolabios, todo eso. Porque esto se va moviendo de a poquito a medida que la intercalación juliana de un día cada 4 años, en realidad no, el año 365 nos va moviendo de a poquito este calendario, porque es demasiado corto y cada tanto se corrige y nos mueve para el otro lado, así que bueno, hay alguna sutileza que no quiero dar. Vamos a hacerlo más simple. Ahí está el 25, 24, 25, 24, 23, ahí. ¿Y qué nos dice? Nos dice que está en Géminis, lo cual es lógico, porque es bastante después ya del 21, y el grado 3 de Géminis, ahí está. Esa es la posición del Sol ahora. Entonces ahora damos vuelta al instrumento y vamos a ver qué hacemos con ese dato. Lo que vamos a hacer en primer lugar es lo mismo que hicimos la vez pasada, buscarlo en la eclíptica, transferirlo a la red de coordenadas ecuatoriales. Y hoy vamos a seguir un poco más adelante con eso. Podemos obtener ascensión recta y declinación, pero no era lo que me interesaba fundamentalmente. Igual sí lo vamos a hacer. ¿Dónde está Géminis acá? Bueno, Aries está acá, después viene Tauro, que está ahí se lee, Taurus y Géminis. Seguimos leyendo con la parte de cabeza arriba, pero bueno, perdonen, podría haber nacido en alguno de los meses, en alguno de los signos que están al derecho. Así que acá, ahí está el comienzo de Géminis, acá está el final y tenemos que ir al grado 3, sí, que está ahí nomás. Entonces tenemos que poner, obviamente no podemos poner la red así porque no vamos a caer del lado equivocado. Tenemos que dar toda la vueltita y poner este demostrador en la raya especial
de los 23 grados 26 minutos de la oblicuidad. Entonces, corrijo otra burrada que me mandé en algún momento ayer, que dije esto es el ecuador. No, esto es el ecuador y esto es la eclíptica y estos son los 23 grados y medio. Lo dije bien y lo dije mal, así que ahora lo digo de vuelta bien para desempatar. Entonces tenemos que buscar ahora el grado 3 de Géminis. Anda a encontrarlo. Siempre es difícil con esta red. Por eso digo que la red tendría que ser más fina en realidad. Pero viene a nuestro auxilio nuevamente la reglita, que está graduada de la misma manera que está graduada la eclíptica abajo. Entonces, sabemos que Géminis está acá, ¿sí? en estos 30 grados antes de llegar a Cáncer. Entonces, buscamos para este es el primer grado de Géminis, el 0 en realidad sería de Géminis. Permiso, voy a buscar una lupa porque si no estoy muy incómodo. Este es el 0 de Géminis, el 1, el 2 y el 3. Ahí. Ahora que lo puse así en posición horizontal, todo es más fácil para mí trabajar. Entonces ahí tenemos marcado al Sol con el marcador amarillo. ¿Qué hicimos en ese momento, en la última clase? Leer la ascensión recta y declinación. Vamos a hacerlo de nuevo. La longitud no hace falta, ya lo sabemos, ¿sí? Grado 3 de Géminis, o sea, Aries es el 0, el comienzo de Tauro es 30, el comienzo de Géminis es 60, así que son 63 grados. Si lo quieren, lo tenemos en cuenta. Entonces ahí anoto 23 de mayo, longitud del Sol 3 de Géminis, o dijimos 63, contemos desde acá, a ver, Aries son 30, Tauro 60 es el comienzo de Géminis y 3, sí, 63. Ahí está nuestro primer dato. ¿Qué podemos leer primero? La declinación, que es la más fácil. Recordemos que en esta configuración siempre esto es el polo norte de la eclíptica y esto es el polo norte del ecuador. ¿Dónde está el Sol entonces? ¿En qué hemisferio está? En el norte, ¿sí? Ya nos pasamos del 21 de marzo, o en la fecha en la que caiga este año, y estamos en la, digamos, ya estaríamos aquí en pleno otoño del hemisferio sur, o primavera del norte. Entonces, vamos a ver cuál sería la latitud, o sea, el ángulo que forma con respecto al ecuador. Y se cuenta bastante fácil. Este es el ecuador. Sí, siempre en el demostrador está el ecuador. Cada cuadradito son 5 grados, así que son 10, 20, y esa fracción que hay que estimarla, yo diría que es 1 grado. Así que tenemos declinación del Sol 21 grados. Positivos, ¿sí? Porque es hemisferio norte. Esta convención, bueno, no interesa en absoluto porque no vamos a hacer ninguna cuenta con ese signo, pero seamos modernos en algo, aunque sea. 21 grados norte o más 21. Y la ascensión recta. OJ aquí, ¿dónde está el Sol? ¿En qué mitad está? ¿En la mitad autunal o en la mitad verenal? Está del lado vernal, ¿sí? Porque yo había dicho que aquí iba a ser primavera, o sea, visto del otro lado. Está en la mitad de abajo de la semiesfera, porque acá en el perno está el punto Aries abajo y Libra arriba, y en Aries es el punto vernal, o sea, el punto donde comienza la primavera del hemisferio norte. Esto es mayo, así que bueno, obviamente que está del lado, está del lado vernal. Entonces sabemos que tiene una longitud una ascensión recta de entre cuánto y cuánto. Y el punto Aries es 0 y el Cáncer, a donde va a llegar recién el 21 de junio, es 90. Así que va a estar entre 0 y 90. Nos va a dar un número muy parecido a la longitud porque nunca se aparta demasiado.
la inclinación, la separación entre los ejes no es tanta como para que la longitud te dé 63 y la ascensión recta te dé 114. Tanta diferencia no va a haber. Por lo menos no para estas bajas latitudes del Sol. Latitudes con respecto a la eclíptica. Mejor, con respecto a la eclíptica, que es 0. Dejemos de decir pavadas e imprecisiones y vamos a lo que dijimos. Contemos desde Aries para hacerlo más al derecho. Esto es el 0. El primer pértiga son 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y bueno, es 60 y un poquitito más. ¿Cuánto le daremos? 61. Sí, yo diría 61 y medio. Pero como no pretendo con errarle por menos de un grado me conformo, voy a decir que son 61 grados. Ven que está más o menos cerca de la longitud. Entonces, ascensión recta del Sol. Estoy escribiendo cualquier cosa, 61 grados, y ahí tenemos nuestros primeros datos. ¿Podríamos confirmarlos a ver si estamos haciendo macana? No estaría mal. Discúlpenme los argentinismos, aquellos que estén en el exterior, pero bueno, los hago sin darme cuenta. A ver si podemos hacer en vivo sin cambiar de video. Tenemos que situarnos en tiempo. Día, pero esto no sé si se puede. Meses, avancemos. Marzo, abril, mayo. Ahora días. 21, 22, 23. Mira vos, cae domingo. Yo nací un domingo. Y busquemos el Sol, que a esta hora, que son las 7 y 15 de la tarde, ya obviamente va a estar, se habrá puesto porque ya se puso ahora, que estamos en verano, imagínate, en mayo. Ahí encontramos el Sol y vamos a buscar. Longitud eclíptica, 62 grados 59 minutos. Bien, yo dije 63, bueno, festejo así sacudiendo la cámara. 63. Ascensión recta. Right ascension. 4 horas 3 minutos. Ay, tengo que sacar la cuenta de los 63 grados. De los 61 grados que había dicho. Vamos a hacerla. Total, tenemos la... Total, tenemos la aplicación acá. ...63 grados... no, miento, 61 dije... 61 grados... dividido 15... perdón... 63, 15 dividido... son 4,2 horas... y con este truquito me da 4 horas 12 minutos... Volvamos aquí y leamos la ascensión recta, 4 horas 3 minutos. Uy, bueno, le hemos cerrado por bastante, ¿eh? Esto está muy lejos del resultado increíble que habíamos obtenido la vez pasada. Le erré por alrededor de 10 minutos, bueno, 9 minutos, no tiene importancia el número. No, igual estamos me parece que estamos a menos de 1 grado. En realidad es 4 horas 3 minutos.
Y si utilizáramos, como vamos a utilizar ahora, la ascensión recta del Sol para saber la hora, posiblemente tendríamos la hora errada dentro de ese nivel, pero ¿qué se le puede pedir a un reloj de sol? No te va a dar la hora con horas, minutos y segundos igual. Y este instrumento, bueno, que tiene su imprecisión ya inevitable por lo grueso que es la graduación de la malla esta. Toda la estima que hay que hacer. Así que bueno, estamos bastante bien. La declinación no la chequeé, pero tiene que estar bien. Vamos adelante con lo que nos toca ahora. Lo que sigue es el siguiente paso lógico. Habíamos pasado de las coordenadas eclípticas del Sol a sus coordenadas ecuatoriales. Hoy no me salen las palabras. Y ahora es hora de utilizar, digamos, reemplazar aquí donde decía la eclíptica, poner el horizonte y pasarlo a nuestras coordenadas horizontales. Con lo cual se revela la naturaleza universal, porque a esto se puede regular para la latitud que sea. Vamos a empezar con un ejemplo del hemisferio norte, y para lo cual voy a pedirle al Stellarium alguna localidad del hemisferio norte para saber la latitud, porque esto se puede poner para cualquier lado. Esta es la gracia. Entonces vamos a Setting, Location, y pongámosle vámonos a España, pongámosle esta, 37 grados 27 minutos, está bien, 37 y medio, es una latitud moderada norte. Así que esto para eso lo quería. Vamos a acomodar esto un poquito más centradito, ahí. ¿Qué dice Ali ibn Khalaf? Para esto dice que hay que poner el demostrador de la red oeste en esta parte del borde externo de la mater, sobre la altura del ecuador del día. O la mayor altura del ecuador del día. Quiere decir, porque yo les había explicado, ¿no?, que si el polo está a tantos grados del ecuador, del horizonte como la latitud, la altura del ecuador es el complemento de la latitud. Entonces tendríamos que ponerlo a 37 grados, contando no desde el horizonte, sino desde acá. Así que podemos hacerlo. Ahí sería 0 grados, esto sería esfera recta, así tendríamos el ecuador vertical, yendo desde punto, digamos, el ecuador sería, en este caso, coincidiría con el primer vertical, que es un círculo del que no les hablé, que va del este al cenit al oeste. 37 y medio dijimos, ¿no? Así que vamos, 5, 10 grados van, 15 desde acá, ¿sí? 20, 25, 30, 35, 36, permiso, 37 y medio, por ahí. La otra forma, que es mucho más sencilla, es contar desde el horizonte. Recordemos que ahora el disco plateado de atrás, el diámetro horizontal ahora es el de horizonte, no la eclíptica. Con lo cual las alturas comienzan a contarse desde acá, 5, 10, 15 hasta 90 grados. Poner el polo, que va a ser el polo norte, porque estamos en el hemisferio boreal, el polo norte a 37 grados y medio de altura, y así es como quedó. Déjame contar, está 40, 37 y medio, sí, correcto. Así que en definitiva, seguramente lo que terminaremos haciendo es poner el polo a la altura de la latitud. No es mucho más fácil que contar desde acá para atrás. Con lo cual, a ver, ¿en qué estamos ahora? ¿En qué nos quedó? Esto es el horizonte, esto es el polo elevado, ¿sí? Esto es el cenit, esto es el nadir, el cielo va de acá para arriba, de acá para abajo no se ve. Se usan las depresiones bajo el horizonte para el cálculo de crepúsculos, y que después ya los veremos en una clase más avanzada, pero vamos por el momento a ver nada más que del cielo para arriba. Una cosa muy importante que yo no lo hice notar,
Y es que con esta proyección estamos viendo el cielo entero. Ya no estamos proyectando más como el viejo astrolabio, que proyectábamos la parte de la mitad de abajo de la esfera, que contenía el polo visible, el polo norte, en el caso de un astrolabio clásico del hemisferio norte, la primera mitad de la esfera, y de arriba nada más que hasta la faja tropical, hasta llegar al trópico de invierno. Porque no se podía hacer llegar la proyección arriba de todo, porque si no la proyección se iba a estar infinito. Esto se terminó con esto, ¿sí? Acá tenemos el cielo entero representado, y esta es una enorme ventaja sobre el astrolabio tradicional, que me olvidé de poner en manifiesto. Así que lo hago ahora, ¿sí? Este es el cielo entero. Después en algún momento por ahí hablaré de exactamente cómo lograron ese truco, porque la proyección es la misma, me van a decir si esto también es estereográfica, porque acá vemos el cielo entero y con el otro no. Bueno, hay un truquito, pero esto es tan intuitivo, tan fácil de ver que no hace falta meterme en esas sutilezas. Entonces tenemos el horizonte. ¿Qué tenemos del lado, sobre el perno, del lado de atrás del astrolabio? Recordemos que este astrolabio siempre le saca una foto al cielo en la posición por defecto de la que hablé 500 veces en la esfera celeste, con el punto Aries saliendo por el este, el punto Libra poniéndose por el oeste y el trópico de Capricornio sobre el meridiano. Eso es lo que siempre les dije. Entonces sabemos que el punto Aries está el punto Aries está detrás del astrolabio en el punto este, así que el punto cardinal este está detrás del astrolabio, el punto oeste está delante, y entonces, bueno, es fácil razonar que este es el norte y este es el sur, ¿sí? Tenemos un disco acá arriba que tiene sur, oeste, norte, y del lado de abajo este, y finalmente otra vez sur. Así que este es el norte. Obviamente, si este es el polo elevado norte y estamos en el hemisferio norte y este es el polo elevado, este es el norte. Está el polo elevado sobre el punto cardinal norte. Así que acá esta es la otra forma fácil de chequearlo. Esto es el norte y esto es el sur. Estas líneas verticales ahora son los diferentes azimuts. Y estas líneas horizontales, que antes eran líneas de latitud, ahora son líneas de altura, son los famosos Al-Muqantarat. Entonces, ¿dónde está el Sol a todo esto? En la marquita esta donde lo pusimos, en este punto. Entonces pueden ver que en el momento en que Ali ibn Khalaf le saca la foto, el Sol está bajo el horizonte, ¿sí? Hay que hacerlo subir y bajar mentalmente, y este es otro punto que yo nunca dije. Hace como 2 lecciones empecé una oración diciendo lo que en el astrolabio tradicional se hacía de manera tan intuitiva, haciendo girar la red para que girara el cielo, y ahí empecé a hablar de otra cosa y me olvidé por completamente de terminar la frase. En este astrolabio, eso de hacer mover el cielo, lo tenemos que hacer con la mente, ¿sí? Tenemos que imaginarnos que el Sol va a recorrer un arco entre este punto, que va a ser, esto es el meridiano, ¿sí? Si este es el norte, esto es el sur y esto es el cenit, entonces este círculo de acá afuera es el meridiano celeste. El círculo que pasa que está perfectamente alineado en dirección norte-sur, y que sube verticalmente hasta el cenit. Entonces, este es el meridiano. Entonces el Sol va a recorrer a lo largo del día y de la noche este paralelo en el que se halla en este momento, que dijimos que era el de 21 grados, sí, 21 grados de latitud norte, de declinación norte. Va a subir y va a bajar y va a subir y va a bajar. Cuando cruce la línea horizontal, que es el horizonte, se hace de noche. Y por lo tanto, cuando el Sol esté aquí, mejor dicho, vamos a decirlo bien, aquí, en este punto, venimos en este paralelo moviéndonos hasta que llega acá, hasta que toca el meridiano. ¿Qué es esto? ¿Qué hora es esto? Esto es la medianoche. Siempre esto es hora de reloj de sol, o sea, hora solar verdadera, la hora que marca el Sol auténtico, no un Sol medio ficticio que corre a velocidad pareja, que está siempre en el ecuador celeste, que no se mueve, etcétera, etcétera. El Sol verdadero marca una hora que es la hora de los relojes de sol, y que era la única que existía. Antes no había relojes mecánicos para
con los cuales compararlos, ¿sí? Así que todo lo que nos dé este astrolabio siempre va a ser hora solar verdadera. Entonces decía, cuando el Sol esté en este punto, va a ser medianoche, vamos a hacer de cuenta que va subiendo, 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 o sea que estamos del lado de atrás de la esfera, del lado oriental, que contiene el este, subiendo, 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 y cuando llegue a este punto y toque el horizonte, en ese momento se produce el amanecer, ¿sí? El centro del Sol, el Sol queda cortado al medio por el horizonte, este es técnicamente el momento del amanecer. En realidad la luz aparece bastante antes, 18 grados bajo el horizonte, ya, o sea que es por acá más o menos, ya comienza el crepúsculo, el crepúsculo astronómico. 6 grados bajo el horizonte es el crepúsculo, digamos, se apagan las luces de la ciudad cuando ya ha amanecido lo bastante, aunque todavía no salió el sol, ya hay bastante luz como para que se apaguen las luces de la ciudad, por así decirlo. Y cuando toca este punto, que es el horizonte, la línea horizontal, que es el horizonte, ahí amanece. Entonces, a pesar de que nos ha quedado el sol del lado nocturno, esto ya nos puede decir una información. El tiempo que pasa entre la medianoche y el amanecer es la hora del amanecer, ¿sí? Porque nosotros contamos la hora desde la medianoche y después desde el mediodía. Las horas AM desde la medianoche y las horas PM desde el mediodía. Entonces, contemos. Pero estos son grados, 5, 10, 15 grados. Bueno, recordemos que como este proceso de ir y venir lo hace en 24 horas y como aquí hay 90 grados, para aquí hay otros 90, del otro lado del cielo hay otros 90 y otros 90, son 360 grados, en 24 horas son 15 grados cada hora. Por eso yo decía que para usar este instrumento hay que saber astronomía, aunque sea cosas elementales, pero hay que saber. No es tan intuitivo todo esto como en el otro astrolabio, que uno lo gira y te marca, tiene una agujita que te muestra la hora. Entonces contemos las horas desde la medianoche hasta el amanecer. Para ayudarnos un poco con el amanecer, como no se ve muy bien la línea donde está, voy a colocar la regla invaluable ya a esta altura, ahí en el origen de las alturas, donde comienzan los cuentos estos para arriba y para abajo. Y cuando lleguemos entonces a tocar la reglita, ahí amanece. Entonces empecemos. Medianoche, 1 hora, 2, 3, 4, 4:20, 4 horas 40 y sí, ponele 4 horas 55, pongámosle 4:55, amanece 4:55, ¿sí? Entonces en latitud 37 grados, eran 27 minutos, no importa el número, porque amanece a las 4, dije de 58, ponele, 4:58. Así que acá tenemos el primer dato. Para poder seguir la evolución del Sol necesitamos irnos del otro lado, entonces hay que dar vuelta a la red y acá empiezan las complicaciones. Cuando pongamos la red del otro lado, por eso yo decía que lo más práctico siempre habría sido hacer una red enteriza, y nadie nunca me hizo caso. Pongamos de vuelta el polo en el lugar que corresponde, ¿sí? 35, lupa porque si no, no veo, 36, 37 y medio, ahí, correcto. Entonces, ahora, atención, ¿qué pasó? ¿El Sol se nos fue al otro hemisferio? No, nos quedó al revés el marcador. Esta es una contra bastante grande que tiene este instrumento, por eso no estuvo de más tomar la declinación del Sol, porque ahora tenemos que contarla nosotros. Pero como son casi 20 grados de declinación, esto mantengámoslo, el horizonte mantengámoslo. Sabemos que va a estar de acá del Ecuador 10, 20 grados, ¿sí? Es como que tendríamos que poner otro marcador del lado de acá, pero no hace falta porque ya lo tenemos de memoria.
Y acá van a seguir pasando las horas, hasta alcanzar el mediodía. Entonces, ¿cuánto tiempo? Yo no lo conté, desde el medio... A ver, espérate, me estoy mareando un poco. Porque lo que yo quería hacer es determinar el largo de la duración del día, ¿sí? Ese era mi siguiente punto. Porque va a seguir subiendo por acá. Le habíamos contado 4 horas 48 hasta acá, pero no sabemos qué es este residuo que nos quedan. Sí, es fácil porque de aquí hasta aquí son 6 horas siempre, ¿sí? Como esto es medio cielo, de aquí hasta aquí son 6 horas, así que 6 horas menos las 4:58, que son casi 5 horas, van a ser 1 hora 2 minutos, sí, correcto. Entonces, esto es 1 hora 2 minutos, este pequeño intervalito, el resto son 6 horas, y la duración del arco semidiurno, desde que amanece hasta el mediodía, es de, entonces, 1 hora 2 minutos, dijimos, pero no haberlo hecho mal, más esto que son 6 horas, 7 horas 2 minutos. Con lo cual, el arco diurno total, desde que amanece hasta que vuelve a atardecer, como esto es simétrico, es el doble. 14 horas 8 minutos. A ver si estamos bien. Arco diurno. 14 horas 8 minutos. Déjame repetir la cuenta. Dijimos que esto hasta el horizonte, desde medianoche hasta el horizonte eran casi 5 horas, 2 minutos menos que 5 horas. Por lo tanto, esto lo que resta es 1 hora y 2 minutos, más 6 horas son 7 horas 2 minutos, por 2, 14 horas 4 minutos. Ahí está, yo sabía que estaba haciendo algo más, 4, no 8. Ahí está anotado. Así que con esto hemos sacado lo que va a durar el día en ese momento. 14 horas 4 minutos. ¿A qué hora atardece? Bueno, desde el mediodía, porque ahora empezamos a contar desde el mediodía porque son horas PM, van a ser las 4 horas, perdón, las 6 horas que están incluidos en esta mitad de la red. Cuéntenlas si quieren. Vamos a contarlas bien, ¿no? La cuento sobre el ecuador, que es más cómodo. 1, pim, 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 2, pim, 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 3, 4, 5, y ahí están las 6, correcto. Decía, entonces, desde el mediodía van a ser las 6 horas más este intervalito que era 1 hora y 2 minutos, 7 horas 2 minutos atardece. Atardece a las 7:02. Y ya tenemos suficiente dato. Vamos a ver cómo nos fue. Tenemos puesto el Sky Safari en el dato S, sintonizamos el sol. Para que estamos 23 de mayo, sí, está bien. Sol Info. Entonces, ¿dónde está la información? Sale 7:46 AM, no, esto está mal puesta la fecha. No puede salir a esa hora en el hemisferio norte. Alcalá la Real, sí, 23 de mayo. Minutos más tarde, bueno, acá encontré el error, me cacho en 10, es increíble.
miren lo que era. Settings, location, Alcalá Real, latitud 3432, sur. Sur. Es cualquier cosa, o sea, es como que me está tomando cualquier cosa, o sea, dice Alcalá la Real, pero me está poniendo la latitud y longitud de Buenos Aires. Es cualquier cosa. Me estás matando, España. Justo en el medio de la demostración. No podía ser, no puede salir el sol antes de las 6 de la... por más que ahí está la pequeña diferencia, el horario de verano, cosas así, que en este caso no cuenta porque no es verano. El uso horario de España es casi el de Greenwich, quiero decir, es casi el de la... No es como en Argentina que tenemos la hora atrasada una hora, adelantada una hora. Es casi el del verdadero, puede haber 20 minutos de diferencia por la ecuación de tiempo, 15, 17 minutos, pero la hora que marca, la hora de reloj y la hora de sola verdadera, tiene poquita diferencia en España, por eso elegí España. Bueno, a ver, Spain. Ahora me enojé tanto que ahora no encuentro España. Acá, Spain. Habíamos dicho Alcalá, ¿cuál era? La Real. 3741 norte. Y lo voy a salvar como... A ver. Y lo vamos a salvar ahí, así queda, para otro ejercicio que hagamos. A ver ahora. Sol, ¿dónde estás? Ahí. Info. Sale a las 7 AM, no es, salvo que tengan un lío con el horario, u otra vez se volvió a correr el... ...37-27 norte, no, acá estamos bien. No sale a esa hora. Vamos a hacer retroceder el sol hasta el amanecer. Acá hay un tema con la hora, posiblemente esto a lo mejor está con la hora de Argentina, quién sabe. ¿Por qué no ensayo las cosas antes de hacerlas? Vamos a hacer el amanecer verdadero. Acá tendríamos un tema de la refracción, pero bueno. Ahí está, hagamos de cuenta que está por ahí nomás. Entonces, información del sol. Vamos a buscar el ángulo horario, eso no miente. El ángulo horario es la hora, nos da la hora 7 horas 10 minutos o sea, desde el meridiano hasta el punto donde sale el sol, hasta el horizonte, ¿sí? 7 horas 10 minutos, está bien. Yo dije 7 horas 2 minutos. Está bien, eso es lo correcto. Bueno, lamento haber tenido que dar una vuelta tan larga, pero bueno, esto me traicionó y encima después marca, no sé qué hora está marcando. Disculpen por la desprolijidad. Yo dije 7 y 2 minutos, bueno, era 7 y 10. En algún lado tenemos algún pequeño error de colocación del cursor del sol, seguramente que lo puse así, sin chequearlo bien y debe estar mal. Debe estar un poquito corrido. No, sin embargo, la declinación estaba bastante... Lo que pasa es que yo estoy usando la de 20, por ahí con la de 21 ya hay una diferencia que no noté. Le erramos, digamos, por 8 minutos. Estamos dentro de más o menos de lo razonable de este instrumento, como les digo, desde el punto de vista de las mediciones es bastante burdo, podríamos haberle pegado más. Con un poco de práctica ya lo sacaremos mejor, pero ahí está, ¿sí? Ese ángulo horario, que en este caso lo midió hacia el este porque es la convención que usa el instrumento, no es que lo mide hacia el este, es que si es antemeridiano te lo da medido hacia el este. Costumbre de este programa, el Stellarium no te lo dice para el otro lado, te lo dice siempre hacia el oeste,
digamos, faltan 7 horas 2 minutos para el mediodía, eso quiere decir, verdadero. Así que bueno, corresponde a nuestro arco diurno, corresponde, en este caso entonces el arco diurno en vez de ser 14 horas 4 minutos, si son 7 y 10 serán 14 horas 20 minutos, eso es lo que va a durar el día. Lástima, hicimos un debut bastante, sacamos un empate a última hora, nos quedó bastante feo, pero bueno, en fin, hasta aquí quería llegar con este ejemplo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ya que estamos, probemos. Pasa que yo ahora ya con este aparato no me animo. No sé con qué lo voy a verificar. Supongamos que está el Sol a 40 grados de altura, sí que lo medí. Entonces vamos a poner la red del otro lado, porque obviamente los 40 grados están para acá. Tenemos que ponerlo del lado que la red permanezca. Vamos de vuelta a la latitud 35, la altura del polo, ¿no? 36, 37 y medio, ahí. Entonces ahora no miremos el indicador vámonos a los 20 grados, 21, estamos por acá, ¿sí? Este es el recorrido del Sol. Y tenemos que hacerlo llegar a los 40 grados de altura. ¿Dónde están esos 40? Bueno, se cuentan desde acá, desde el horizonte. 10, 20, 30, 40. Y ahí se alcanza a ver la puntita del almucantar de los 40 grados, que termina aquí. Y ahora hay que adivinar por dónde sigue. Sigue por acá. Estoy casi seguro que sigue este camino que les estoy haciendo. Contemos de aquí para abajo. 10, 20, 30 y 40. Sí, está bien. Entonces, 40 grados es y corta, este almucantar de los 40 grados corta mis 20 grados, que es donde está el Sol, en este punto, ¿sí? Entonces lo estoy haciendo, fíjense, de la posición donde estaba el Sol al comienzo, que era acá abajo, que es la posición por defecto, mentalmente lo estoy haciendo subir a lo largo de este meridiano hasta cruzarse con el almucantar de los 40 grados de altura. Y ahora lo que necesito saber es este ángulo horario, desde aquí hasta el mediodía. No dije si era de mañana o de noche. Hagamos de cuenta que es de tarde, ¿sí? Y el Sol está a 40 grados de altura, y es de tarde. Porque va a ser más sencilla la cuenta. Entonces, contemos recordemos hasta aquí. Contemos desde el mediodía. 20 grados, perdón, no, este es el de los 20 grados. Uy, el almucantar de los 40 es acá. No nos equivoquemos, acá. Contemos desde aquí hasta acá cuántas horas hay. Esto es el mediodía. Esta es la 1 p.m., las 2, las 3 y 20, las 3 y 40 p.m. Así que esa es la hora que tendría la hora solar verdadera de reloj de sol, cuando el Sol está a 40 grados de altura después del mediodía en Alcalá la Real. A ver si nuestro programita nos quiere dar una mano. Lo habíamos puesto en el amanecer. Vamos a decirle que avance horas. ¿Qué hora dijimos? 3 horas. Uy, Dios, 3:40. ¡Qué memoria! El circulario, o sea, el paralelo es el de los 20. Y el almucantar de los 40 es este. Y corta el de los 20 aquí. Y habíamos dicho 1, 2, 3 horas 20 a 3:40, ¿sí? Un poquito menos de 3:40. Ponele 3:35, 3:35, sí. 3:35 p.m. deberían ser. A ver. Ahí está amaneciendo.
Cuando llegue a la línea del sur es el mediodía, ahí. Y vamos a hacerlo seguir un poco y a ver qué altura tiene. Altura 49 grados, todavía está muy alto. Una hora más. Altura 38 grados, nos pasamos. Yo acá podría haber hecho aparecer una red de coordenadas, ¿no? Para más practicidad. Minutos, retrocedemos. 39,4, bien, estamos casi ahí. 39,16, más. 39,52, casi. 40,15 me pasé. Bueno, ahí ponele. Y ahora consultemos habíamos dicho la hora 3:40, ¿sí? PM. Y consultemos entonces el ángulo horario del Sol a esa hora. 3 horas 39 minutos. Exacto. Perfecto. Bueno, por lo menos una bien hicimos. Y así es el uso de este astrolabio. Como ven, esto se parece bastante más. Esto es una herramienta. ¿Sí? Es una herramienta para alguien que sabe, no es algo tan intuitivo, no es un juguete para un señor rico como el otro astrolabio común, ¿sí? Es una herramienta que hay que hacer muchos cálculos mentales, hay que contar todo con los deditos, hay que saber un poco de astronomía y no es algo tan intuitivo y tan fácil de usar. Pero bueno, tiene la ventaja de que se puede usar a cualquier latitud y se pueden resolver esos problemas del tipo a qué latitud va a pasar tal cosa. Vamos a una pregunta, ya que estamos, para cerrar la clase, ¿sí? Tendría que retirarme ahora que estoy ganando, pero bueno, yo soy así, yo me quedo hasta que empiezo a perder. ¿A qué latitud hay que estar para que el día dure exactamente 14? Y estaba poniéndome ya a plantear y resolver un problema más, pero cuando se me acabó la tarjeta de memoria, con lo cual me doy cuenta de que me estoy excediendo en longitud de la lección de hoy, así que cortamos aquí. Efectivamente me retiro ganador. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.